Shalom a todos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a nuestro encuentro de Rediseña tus días o Rediseña tus mañanas, como lo quieras llamar, dependiendo desde donde nos veas. Lo importante de este segmento, de estos episodios que estamos grabando, es que podamos realmente reflexionar, que podamos meditar en las cosas que tenemos que mejorar como personas y bueno, pues no importa el horario en el que lo puedas ver, lo importante es que lo escuches y que si te sirvió, pues lo compartas con alguien más. Es un privilegio para mí estar con ustedes compartiendo hoy, jueves, el segundo principio de la abundancia. Y el segundo principio de la abundancia, porque el martes estuvimos hablando del primero, el segundo principio de la abundancia tiene que ver específicamente con salir de la pereza. Salir de la pereza. Señores, la pereza o la procrastinación también, que es su sinónimo, es un fenómeno que no nos deja avanzar. Es una ilusión que nos hace creer que tenemos más tiempo, que mañana podemos hacerlo, que un tiempito más, etc. La procrastinación nos susurra al oído todos los días. Hoy no, mañana. Esta tarde no, mañana. Y así vamos envolviéndonos y no cumplimos ni hoy, ni mañana, ni pasado, porque se convierte en un círculo vicioso. La pereza o la procrastinación es enemigo principal de la abundancia. Realmente no hay personas que hayan logrado éxito en su vida o que estén manifestando abundancia en su vida con un comportamiento lleno de pereza y lleno de procrastinación. La pereza tenemos que dejarla de lado y tenemos que avanzar. La abundancia no espera a quien duda. Quien duda, dice la palabra de Dios en un versículo, que el hombre que duda nunca logra, estoy parafraseando un poco, el hombre que duda nunca logra sus objetivos. O sea, el hombre que duda, el hombre que es de doblez de ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. La persona que vive dubitativa, que no sabe si hoy, si mañana, si pasado. Y eso no significa que no tengamos dudas, porque todos en algún momento tenemos dudas y tenemos preocupaciones. Todos en algún momento hemos tenido dudas y preocupaciones. Sin embargo, es vital, es importante que podamos nosotros controlar, gestionar adecuadamente esa duda, esos pensamientos que nos galopan en la mente, que se agrupan, que no nos dejan quizás dar el paso hoy. Recuerdo que hace unos años, estudiando o leyendo uno de los libros del gran John Maxwell, o creo que fue en uno de sus talleres, no recuerdo bien. Yo sé que él decía que para él cambiarse el chip mental y lograr hacer algo, lograr su meta específica, la meta que tenía específica colocada en su planificación, él comenzó a decirse a sí mismo que el día para completar esa meta era hoy. Es hoy. No es mañana, no es pasado, no es traspasado, es hoy. Hoy es el día que tú tienes. Tú no sabes qué va a pasar mañana, pero hoy lo tienes contigo. Tomando un cafecito aquí, ustedes saben. Entonces, el día que tienes para empezar es hoy, no hay mañana. Señores, cuando nosotros procrastinamos, es como si tuviéramos el terreno listo para sembrar la semilla en la mano y no la colocamos en la tierra. Ninguna idea que tú tengas en tu mente, si no se lleva a cabo con un plan, lamentablemente no va a cumplir su propósito. Escúchame bien. Ninguna idea que tú tengas en tu mente, si no se planifica y además se acciona en pos de esa idea, nunca la vas a poder ver realizada, nunca la vas a poder ver materializada. Todo aquello que tú quieres lograr, todo aquello que tú quieres hacer,
debe tener una fecha de caducidad. Sea que tú decidas que quieres estudiar, que quieres emprender un negocio nuevo, que quieres aprender un idioma, que quieres cambiar de país, que quieres cambiar de ciudad, lo que sea que tú vayas a hacer, si tú no le pones una meta, si tú no le pones, una fecha de caducidad a ese sueño, nunca se va a convertir en una meta. Y te vas a pasar todo el tiempo procrastinándolo. Y por eso es que hace unos años, recuerdo que yo estudié, leí por ahí, que solamente el 2% del 100% de la población mundial cumplía sus metas de fin de año. O sea, solamente el 2%. Y que creo que ni siquiera era el 2%, creo que era menos del 2%. 1.08% de la población mundial cumplía sus metas de fin de año o de principio de año. Y el otro 98.8%, 99.8%, 99.8%, no cumplía absolutamente nada. Se quedaba solamente en metas y en papel. Hay personas que son expertas en hacer sus hermosos vision board y lo ponen en la pared y se compran su agenda y se compran sus colores para poner sus metas y todo eso se ve muy lindo y muy emocionante. Sin embargo, llegado el momento, no logran ni siquiera la primera. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad, porque quizás no lo ayudaron, porque quizás no se le presentó una oportunidad. No, simplemente no lo hicieron porque no pusieron una fecha de caducidad y peor aún, no trabajaron día a día en pos de esa meta. Imagínate que yo quiera ahora hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino que hay aquí en España muy hermoso, que se hace un recorrido, como un peregrinaje, y que hay que caminar muchísimo, etc. De hecho, por donde yo vivo, desde por aquí también se comienza el Camino de Santiago. Y yo escucho a la gente que dice que va para el Camino de Santiago. Una vez, el año pasado, a mí me invitaron a hacer el Camino de Santiago. Yo no lo conocía muy bien. Y recuerdo que me dice la chica que me está invitando, me dice, lo único que te voy a decir es que tienes que prepararte porque hay que caminar mucho, muchas horas. Son días que sí, que tú haces posada, que no sé, pero tienes que caminar. Yo dije, bueno, yo no soy una persona habitualmente que hace largas caminatas, ni que hacía en ese momento mucho ejercicio. Si yo me iba a hacer ese Camino de Santiago, probablemente yo iba a fracasar en el proceso y me iba a frustrar y me iba a querer devolver. Entonces, valía la pena yo enfrentarme a esa meta o a ese sueño, que todavía no era una meta, a ese sueño de hacer ese peregrinaje sin yo estar preparada. ¿Puede el atleta ir a una competencia sin antes prepararse? Por supuesto que no. No podemos. Para poder ir a una competencia tenemos que prepararnos. Para poder lograr una meta, tenemos que prepararnos para ella todos los días. Todos los días, escúchame bien, como dijo John Maxwell, el día es hoy para comenzar. No es mañana, no es pasado. ¿Cuántas ideas que has tenido, cuántos sueños que has tenido han muerto por tus postergaciones, por tu procrastinación? Esto no va de culpas, esto no va de culpar a nadie, esto va de abrir los ojos. Faltan 3 meses para que termine el 2025. Y yo te pregunto a ti, de tus metas o de esas escrituras que hiciste a principio del año, ¿cuántas ya tú llevas cumplidas a esta fecha? ¿Cuántas? Y cuando yo acompaño a las personas que vienen con nosotros al proyecto de Rediséñate, pues ahí aprendemos a crear metas que sean realizables, evidentemente, y los acompañamos durante el proceso para que la gente pues pueda lograr lo que se propone, metas realistas. Pero si te propusiste una meta, por pequeña que sea, o de las que te propusiste a principio de año, ¿cuántas llevas al día de hoy cumplidas?
¿Cuántas veces tú sabías que no podías acostarte tarde porque tenías que levantarte muy temprano al otro día, quizás para comenzar un nuevo hábito, quizás para orar, quizás para hacer ejercicio, no sé? Pero ¿cuántas veces procrastinaste el acostarte temprano porque cediste ante el impulso, ante el deseo de tu cuerpo, que ya está acostumbrado a vivir en una zona que es confortable para él y que no responde ante lo nuevo si tú no accionas? La manera de tú despertar tu subconsciente es accionando con algo diferente. Recuerda que tu subconsciente o tu mente irracional ya tiene una programación hecha. Ya tú la has ido formando, le has ido instalando, como dijimos el martes pasado, una serie de informaciones que ya están guardadas ahí. Por lo tanto, si tú no das un paso diferente para sacarte ese chip y comenzar a hacer algo nuevo, entonces no vas a lograr resultados diferentes. No vas a lograr resultados diferentes. No necesitas más motivación. Este video quizás te motiva, este video quizás te llama la atención, quizás te puede decir, wow, es verdad. De repente he procrastinado demasiado, de repente no he hecho ese negocio que quiero hacer porque le he dado mucha larga, de repente me la paso escuchando videos de motivación, leyendo la Biblia, leyendo libros de autoayuda, etcétera. Pero no acciono. Señores, yo no hago nada, absolutamente nada, con pasarme la vida estudiando sin accionar. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. La fe es la certeza de lo que se espera. La certeza es certidumbre. Es que yo creo que en lo que yo estoy creyendo en lo que yo estoy fijando mi mirada va a suceder. Pero para que suceda, no sucederá si yo no acciono. Si yo no acciono ante esa certeza que yo tengo de que yo puedo lograr esa meta, yo no lo voy a lograr. Si yo quiero adelgazar y no hago nada para adelgazar y solamente me baso en excusas continuas, entonces nunca lo voy a lograr. Sea cual sea el método que tengas que utilizar para lograr adelgazar, no importa cuál sea. Una bariátrica, inyecciones, un nutricionista, dejar de comer, hacer ejercicio. No sé, yo no te estoy hablando aquí de metodología, ni te estoy recomendando un método específico para que lo logres. Lo que te estoy diciendo es, haz un plan de ese sueño que tú tienes en tu mente. Haz un plan y deja de ser perezoso. Dice aquí Proverbios 24. Los que por pereza no trabajan en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la época de cosecha. Los que por pereza no trabajan en la temporada que corresponde, no tendrán alimento en la época de cosecha. Señores, es muy poderoso este versículo. Muy poderoso, muy poderoso. Dice más adelante, está en Proverbios 30:25. Dice, las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Te lo vuelvo a leer. Dice, las hormigas no son fuertes, pero guardan su alimento durante todo el verano. Otra versión dice que trabajan por su alimento durante todo el verano. Están todo el tiempo trabajando para guardar su pan, su alimento. Entonces, de repente quieres lograr tener mayores ingresos, de repente quieres lograr una vida más abundante, recordándoles a todos que la abundancia fluye desde mi interior, la abundancia fluye desde adentro, y para que fluya desde adentro tiene que haber un cambio en mi mentalidad. Tiene que haber un cambio en mi mentalidad. Si no hay un cambio en mi mentalidad, pues lamentablemente yo no voy a poder ser o a vivir esa vida abundante que yo deseo. De la boca para afuera y del deseo vivimos muchos.
o viven muchos. El cementerio está lleno de personas con sueños. Personas que alguna vez querían lograrlo. Alguna vez querían lograrlo. Pero que no lo lograron. ¿Por qué? ¿Por culpa de la vida? ¿Por culpa de la suerte? No. No hablemos de vida ni de suerte. Hablemos aquí de tu responsabilidad. Si te dejas de victimizar, yo te aseguro que vas a comenzar a hacer las cosas diferentes. La procrastinación, eso lo vemos en profundidad en mi taller de Rediséñate. Vemos la procrastinación a profundidad y estudiamos cómo erradicarla de realmente nuestra vida, cómo podemos crear un nuevo patrón de pensamiento para erradicar la procrastinación completamente. Pero en lo que llega a Rediséñate, yo solamente quiero decirte que el cielo responde al movimiento con abundancia. El cielo te recompensa cuando tú te mueves. Dice en otro proverbio, dice que el Señor bendice los planes del diligente. Bendícelos. Ese versículo a mí de verdad me encanta, me marcó durante una época de mi vida donde yo tenía que tomar decisiones importantes y yo tenía miedo. Porque a veces uno tiene miedo de dar el paso, a veces uno tiene miedo de comenzar ese proyecto de negocio y ese miedo hace que uno pues procrastine. Pero cuando yo me apalanqué en la palabra de Dios y comencé a estudiar el libro de Proverbios específicamente, yo recuerdo que hubo un cambio sustancial en mi vida. Cuando comencé a estudiar el libro de Proverbios completo, porque hay demasiada sabiduría en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios que fue escrito por el hombre más rico de la historia, el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más rico de la historia. Y fue el hombre quien escribió todos estos proverbios. Entonces, miren aquí donde está este verso que se los quiero dejar también para que lo guarden. Proverbios 21:5, se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión que me gusta mucho. Dice, bueno, aquí lo dice diferente, pero dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo, fíjense bien, los planes bien pensados y el arduo trabajo te llevarán a la prosperidad. Planes bien pensados y trabajo, acción. No solamente el plan y no solamente planificar y no solamente pensar, sino accionar. Arduo trabajo, trabajo arduo, movimiento. Eso es lo que hace que realmente comience a fluir de nosotros la abundancia. Recuerda que cuando tú procrastinas, estás postergando tu abundancia, tu prosperidad. Estás postergando tu vida y el potencial que Dios quiere desarrollar en tu vida. Yo he logrado grandes metas gracias al Señor, pero no por quedarme soñando y pensando, sino porque he actuado con miedo, con muchísimo miedo, pero con mucha decisión. Porque aquel que tiene miedo para sembrar nunca siembra nada. Aquel que tiene miedo de dar el paso nunca lo da. Entonces, el miedo es una emoción favorable que nos protege del peligro, pero cuando el miedo se convierte en algo que nos paraliza, entonces nosotros no podremos avanzar y no podremos ver la abundancia de Dios en nuestras vidas. Este es tu tiempo, faltan 3 meses para que tú comiences hoy a hacer hoy lo que Dios quiere que tú hagas para que logres tus metas, para que tú llegues a un 2026 diferente, con una mentalidad diferente. Quédate atento y si este video ha hecho clic contigo, guárdalo, escúchalo de nuevo y quédate atento a este canal porque muy pronto te vamos a estar dando fecha de cuándo comienza nuestro taller de Rediséñate para que puedas lograr eso que tienes años postergando, pero que ya llegó el momento de cumplirse. Shalom y muchísimas gracias por estar aquí.